Amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos presentando un curso de astrología médica ayurvédica, especialmente para todos nuestros alumnos de nivel avanzado que nos siguen, especialmente con este curso que hemos comenzado ya un par de años atrás y continuamos. Ahora vamos a continuar desarrollando el curso con los trastornos alimenticios. En esta oportunidad vamos a estudiar la bulimia y la anorexia. Sabemos que algunos trastornos son comunes, como la bulimia y la anorexia se ve en la carta astral. Pueden parecer similares, pero hay principios muy puntuales que el Ayurveda da que nos permite ver cuando una persona es bulímica o cuando una persona es anoréxica. Entonces vamos a desarrollar estos temas. Como sabemos, el primer video es gratuito. Los siguientes videos son a pago. Especialmente esto va dirigido a los alumnos que siguen el curso de astrología médica ayurvédica. Entonces vamos a ver la diferencia entre la bulimia y la anorexia como trastornos mentales. También vamos a estudiar la aflicción de la casa 2. Sabemos que la casa 2 representa los alimentos y la casa 1 representa el ser. Estas dos casas es la que hace la diferencia entre la bulimia y la anorexia. Entonces, ¿cómo determinar en la carta astral? Viendo ciertos principios astrológicos de la casa 2 y la casa 1. Uno ya determina si es bulimia o si es anorexia. También vamos a estudiar la aflicción de Venus y Mercurio, especialmente hay personas que no se sienten contentos con su propio cuerpo. Cómo determinar estos principios. Hay un Brahma Dosha, sabemos que se conoce como Brahma Dosha. A veces a veces hay personas que tienen defectos físicos y uno dice, pero ¿por qué estas personas nacen con defectos físicos? Es porque en sus cartas astrales hay un Brahma Dosha. Se dice que Brahma se equivocó o hizo algo equivocado cuando creó a estas personas. Por eso se conoce como Brahma Dosha. Y esto se ve en Venus y Mercurio. Esto lo vamos a estudiar en detalle. Después vamos a estudiar el principio Chitta Dosha. Este es un principio que nos permite ver si hay trastornos mentales. El Chitta Dosha es un principio muy puntual astrológico que determina si la persona realmente tiene problemas mentales. Cómo se ve estas aflicciones en la casa 5, en la casa 4, en la carta Navamsha también. Todo esto lo vamos a estudiar. Después vamos a dar mucho detalle de la bulimia y la anorexia nerviosa. Esta información, cómo se ve en las cartas astrales, con algunos casos ejemplos. Vamos a estudiar también la Navamsha 64, que nos permite ver sobre todo los problemas sobre la mente. Sabemos que el Navamsha 64 es la casa 4 de la carta Navamsha. Esto lo vamos a estudiar en detalle con algunos ejemplos. Después vamos a dar algunos remedios astrológicos, algunos mantras también. Y vamos a presentar todos estos principios con ejemplos y casos reales. Entonces vamos a definir estos trastornos de la bulimia y la anorexia. ¿Cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia? A veces, cuando hay personas que cuando perciben su cuerpo, a veces, usualmente esto sucede entre los jóvenes,
perciben su cuerpo, lo normal es percibir el cuerpo, quererlo. En cambio hay personas que no les gusta su cuerpo, es algo muy común entre los jóvenes. Y usualmente a veces si hay algo que no te gusta en tu cuerpo, algunas personas desarrollan ciertos trastornos alimenticios que a veces son contraproducentes. Y esto puede llevar a problemas de salud. Entonces, si uno ve, por ejemplo, que un adolescente está obsesionado con su cuerpo, quiere verse bien, está obsesionado con las comidas, está obsesionado con el peso, entonces aquí hay que estar alerta, porque podría padecer de algún trastorno en la conducta alimenticia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? Entonces vamos a estudiar todo lo que se necesita saber para detectar estas conductas. Si se detectan a tiempo y si se tratan, se puede salir de estos problemas. Hay que determinar si son crónicos o no. Entonces hay que ser capaces de ponerle freno antes que afecten la salud física o mental de aquella persona que ya padece este problema. Entonces, sabemos que tanto la anorexia como la bulimia son trastornos alimenticios. Entonces, la diferencia que existe entre la anorexia y la bulimia está en la forma de cómo se comporta la persona, ¿no? Especialmente la que está afectada, cómo se comporta cuando come, cuando se alimenta. De hecho, a veces el paciente que sufre estos trastornos, a veces pueden sufrir ambos trastornos. A veces pueden sufrir, en un periodo se puede volver anoréxico, en otro periodo se puede volver bulímico, y así sucesivamente. Puede alternar también, se puede alternar. Un momento se vuelve anoréxico, en otro momento se puede volver bulímico. Entonces, usualmente la anorexia se caracteriza por un miedo a engordar. Es decir, acompañado por esa sensación de verse y sentirse gordo o gorda. Y es por eso que la persona deja de comer. Esa es la característica, la persona ya no come, o sea, tiene un miedo de engordar, entonces tiene un miedo de verse gorda la persona y ya no come. En cambio, la bulimia no solo implica este componente del miedo a estar gordo o engordar, sino que además el bulímico tiene un descontrol ante la comida. O sea, tiene un descontrol que puede comer desmesuradamente. La persona bulímica come desmesuradamente. Y después que come desmesuradamente, siente un sentimiento de culpa. Y debido a ese sentimiento de culpa, provoca el vómito. Esa es la característica de una persona bulímica. Entonces la anoréxica no quiere engordar, no come, se mira al espejo, piensa que está gorda, está flaca pero piensa que está gorda y ya no come, deja de comer. En cambio el bulímico come todo lo que quiere, después tiene ese sentimiento de culpa y se provoca los vómitos. Entonces, usualmente los síntomas de la anorexia, o sea, una persona anoréxica, por lo general, tiene un miedo intenso de aumentar de peso o de engordar. Incluso si su peso es insuficiente, uno ve que la persona ya está delgada, la persona piensa que debe bajar de peso siempre. Entonces, esa es una característica. Otra característica es que se niega a mantener el peso en lo que se considera normal para su edad y estatura.
Usualmente hay una medida según la estatura que uno tiene, uno puede tener cierto tipo de peso. Entonces, estas personas niegan ese peso y quieren tener menos peso. A veces también una persona anoréxica tiene una imagen corporal que está muy distorsionada, es decir, se ven mal, siempre se ven gordos, o sea, esa imagen que se proyecta en el espejo está distorsionada. Están muy concentrados en el peso corporal, muy concentrados en el peso corporal, en la figura. Se niega a admitir el peligro que es perder peso. El peligro se niega a admitir, no le importa si pierde peso, no le importa si toma vitaminas, no le importa nada, solo quiere bajar de peso. Entonces, usualmente las personas que nacen, o mejor dicho, que tienen este problema anoréxicas, pueden limitar mucho la cantidad de alimento que comen. Comen muy poco, muy poco. Y a veces ni comen. A veces se crean ciertos síntomas. Cuando están comiendo, a veces las personas cortan el alimento por pedazos pequeños, lo mueven en el plato en lugar de comérselos. Están ahí jugando con la comida. Cuando uno ve a un joven que está así, que hace montoncitos ahí en el plato, o pedacitos, cuadraditos en el plato y no se los come, ya esos son los síntomas. Usualmente son personas que quieren hacer ejercicio a toda hora, incluso si están mal, quieren hacer ejercicios. Después, si es que comen algo, quieren ir al baño inmediatamente después de las comidas. No les gusta comer con otras personas, prefieren comer solos. Y a veces estas personas usan pastillas para orinar, usan diuréticos, usan enemas, laxantes para tener deposiciones, o tratan de disminuir el apetito, usan pastillas para adelgazar. Estos son los síntomas de una persona anoréxica. Pueden tener una piel amarilla, la piel se vuelve amarilla, manchada, la piel se vuelve un poco reseca, tienen un pensamiento confuso, lento, les falla la memoria, no disciernen bien, se deprimen, la boca la tienen seca, son muy sensibles al frío, o sea, tienen una extrema sensibilidad al frío. Entonces, por eso usan varias capas de ropa para permanecer caliente. A veces pueden tener pérdida de fortaleza ósea, atrofia muscular y pérdida de grasa corporal. Esas son las características de una persona anoréxica. En cambio, de una persona bulímica, generalmente los síntomas pueden ser, en algunas personas pueden haber sido obesas, o sea, han realizado muchas dietas sin control médico. A veces ellos tratan de ocultar sus vómitos, tratan de ocultar sus purgaciones que se hacen. Entonces, y a veces el problema que ellos tienen suele pasar desapercibido durante mucho tiempo. La mayoría no se da cuenta que tienen esos problemas porque esconden bien estos síntomas. Estos son síntomas típicos de un cuadro de bulimia. Por ejemplo, una de las características de una persona bulímica es que se da unos atracones tan fuertes, tan grandes de alimentos, come una gran cantidad de alimentos en un espacio corto de tiempo, o sea, en 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, comen mucha comida.
no tienen control sobre lo que comen, tanto es la ansiedad que cree que, o sea, no puede parar de comer, siguen comiendo, con ansiedad. Se pegan unos atracones tan fuertes. Y a veces para prevenir el aumento de peso y compensar ese atracón o ese exceso de comidas, se provocan vómitos. Vómitos. A veces utilizan laxantes, diuréticos, fármacos o recurren a otros medios que le permitan controlar el peso. A veces las prácticas abusivas de actividades deportivas, los ciclos de atracones y vómitos se manifiestan en un mínimo de 2 veces por semana. En un mínimo de 2 veces por semana se hacen esos atracones de comida y vómitos. La autoestima de estas personas es baja, se identifican mucho con su cuerpo y usualmente experimentan cambios físicos, emocionales, depresión, ansiedad, que se manifiestan con el desarrollo de la enfermedad. A veces los bulímicos también se ven gordos cuando su peso es normal, se avergüenzan de su cuerpo, rechazan su cuerpo. Y es por eso que intentan hacer dietas en todo momento. A pesar de todo, ese consumo de alimentos, ese consumo, esa ingesta de alimentos, siempre lo hacen en un modo compulsivo, lo hacen a escondidas y sobre todo durante la noche. Esas son las patologías. Entonces, estas son las características más comunes. Pueden llegar incluso hasta gastar mucho dinero en comida o recurrir a lo que ya tienen en casa, ¿no? Entonces uno ve que la comida empieza a desaparecer misteriosamente de la nevera, ¿no? Entonces uno ve que desaparece la comida. Esas son las características más comunes. E incluso no sienten gusto cuando comen. No sienten gusto, no sienten placer al comer. Y no tienen preferencias a algún tipo de alimento. Solo buscan saciarse, solo buscan comer, saciarse, nada más. Usualmente estas personas evitan los lugares donde hay comida, tratan de evitar porque a veces siempre están tratando de comer solos. Entonces su comportamiento o el comportamiento que tienen estas personas usualmente son antisociales, tienden a aislarse y siempre la comida es el único tema de conversación. A veces la falta de control que tienen sobre los alimentos les produce grandes sentimientos de culpa, les produce vergüenza. Y usualmente cuando ya se evidencia en el cuerpo la enfermedad, o sea, ya cuando va a llegar un momento donde el cuerpo evidencia la enfermedad, se encuentran débiles, tienen dolores de cabeza, se les hincha el rostro, a veces tienen un aumento de las glándulas salivales, ¿no? Problemas con los dientes, mareos, pueden tener pérdida de cabello, los ciclos menstruales se vuelven irregulares, pueden tener bruscos aumentos de peso y reducciones de peso, aunque usualmente a veces algunos grupos no sufren de una oscilación de peso tan importante, pero tal como se manifiesta en la anorexia. O sea, y la bulimia puede ir acompañada de otros trastornos como la cleptomanía, el alcoholismo,
la promiscuidad sexual. A veces estas personas que son bulímicas pueden tener arritmias que pueden desembocar en infartos, deshidratación, colon irritable, el megacolon, reflujo gastrointestinal, hernia hiatal, pérdida de masa ósea, perforación en el esófago, roturas gástricas y pancreatitis. Esos son los síntomas. O sea, y todo esto se ve en la carta astral. Según el Ayurveda, aquí vemos la bulimia y la anorexia, según el Ayurveda, o sea, en realidad son enfermedades mentales, y en el Ayurveda es llamado Manasika Arochaka. Es llamado en el Ayurveda Manasika Arochaka. Lo que realmente significa es que las personas, por un lado, no tienen apetito para los alimentos, y en relación a esto existe una gama amplia de problemas. Cuando se dice no tener apetito, puede significar muchas cosas, pero este término es usado en el Ayurveda que involucra a estas dos enfermedades. No vamos a profundizar mucho de cómo el Ayurveda considera estas enfermedades, sino que vamos de frente a aplicar los principios astrológicos. Según lo que hemos aprendido y hemos leído, hay mucha información en el Ayurveda que mencionan estos tipos de problemas que lo consideran como una enfermedad mental. Y usualmente está relacionado mucho a una enfermedad mental que está basado en el desequilibrio de Vata. Un desequilibrio de Vata, un exceso de Vata. En el Ayurveda todo está relacionado por un exceso de Vata. Eso es lo que lo considera. Entonces no vamos a considerar ahora el punto del exceso de Vata, que es un problema en particular, sino que vamos a profundizar más sobre las enfermedades mentales. Porque este curso ya lo hemos hecho, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los diferentes humores biológicos. Ahora vamos a hablar particularmente de estos dos problemas. Usualmente vamos a hablar por separado cómo se ve la anorexia y cómo se ve la bulimia en la carta astral como trastornos mentales. Entonces sabemos que el cuerpo tiene 3 humores biológicos y usualmente un desequilibrio de Vata puede afectar la mente, puede afectar el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, según los principios astrológicos, vemos que las casas que se consideran como para activar los desórdenes mentales, entonces los desórdenes mentales se relacionan con las siguientes casas. Tanto la anorexia como la bulimia ya sabemos que son enfermedades mentales. Estas enfermedades pueden ser causadas por un trauma o pueden ser enfermedades genéticas. Entonces, la anorexia nerviosa usualmente es un problema egocéntrico que está relacionado más con la casa 1, donde la percepción errónea del nativo sobre sí mismo lo lleva a uno a tener varios desórdenes sobre todo alimenticios, que esos son los problemas principales, ya que su foco principal es la apariencia, su foco principal, ¿no? Los cambios dramáticos de peso, la apariencia son evidentes, son comunes, los problemas típicos, ¿no? La apariencia son más comunes. Entonces, son personas que usualmente se mueren de hambre. Entonces aquí la anorexia vemos que se relaciona más
con la casa 1. La anorexia se relaciona más con la casa 1. Lo cual es un caso contrario con la bulimia. Ellos no se mueren de hambre, incluso la anorexia, en la anorexia nerviosa, pueden existir diferentes formas donde en algunos casos ellos están más enfocados en la percepción del cuerpo, cómo se ven a sí mismos cuando se miran en el espejo, ¿no? Eso es casa 1, ese acto de mirarse en el espejo y no gustarle el cuerpo, focalizarse en el cuerpo, es más casa 1, es algo más egocéntrico. En cambio, la bulimia es un problema específico de casa 2, donde se relaciona con los alimentos, donde se relaciona con el peso, con la percepción de la persona, y su peso corporal se afecta en la forma de la apariencia. Por ejemplo, los bulímicos, ellos no hacen ayunos, ellos comen, sino que tienen ciclos de comer en exceso, donde se atragantan, donde se meten unos atracones de comida, y ciclos de vómitos. Esa es la característica. Entonces, esto también puede llevarlos a perder mucho peso, pero esta pérdida de peso no será muy visible. Puede relacionarse una persona que quiere mantener cierto peso corporal, donde no necesariamente es un problema con la apariencia. Usualmente mantienen el peso, pero el problema común que tienen es causado por la mala nutrición, lo cual es un problema más puntual, un problema más fácil de determinar en comparación con la anorexia. Entonces, aquí vemos que la anorexia se relaciona más con la percepción de la imagen. No quieren verse gordos, entonces no consumen alimentos y bajan dramáticamente de peso, se mueren de hambre, prefieren morirse de hambre. En cambio, los bulímicos no, comen y se dan sus atracones, pero después tienen ese sentimiento de culpa y tienen el sentimiento de culpa y se provocan el vómito. Entonces, todo esto es un poco raro. Entonces, si una persona está sufriendo de anorexia nerviosa, tiene muchas dificultades, especialmente cuando ellos se miran al espejo. No les gusta lo que ven, no les gusta cómo se ven a sí mismos. Tienen muchos problemas con lo que ven en el espejo. A veces encontramos a personas cuando le toman una foto, no les gusta cómo salieron en la foto. Dicen, no, salí muy gorda, no, tengo rollos, no les gusta. Esos son los síntomas, ¿no? A veces hay personas que cuando les toman una foto ya no les gusta cómo se ven en la foto, no les gusta cómo salieron en la foto, ya no les gusta la apariencia. Es como un inicio del síntoma del problema de la anorexia. O sea, no necesariamente se relaciona asuntos con la salud, pero vemos que ya pueden ser síntomas o inicios de anorexia nerviosa. Hasta allí puede llegar a un punto donde se puede volver un problema mental serio. A veces uno le toman una foto y dice, no me gusta esta foto, no, ya. Ahí hay como que hay algo que no te gusta de tu cuerpo, pero llegar a un punto de no comer, de privarse de comida, de tener miedo de engordar, ya ahí se creó el problema mental. Esa es la característica. Pero en el caso de la bulimia, ellos están tratando de ver una parte de sí mismos, pero no les lleva completamente a ellos a morirse de hambre. Comen. De esta forma es como vamos a tratar la
perspectiva la diferencia del Jyotish, la astrología, cómo podemos ver que la bulimia es un problema con los alimentos, es un problema más con la casa 2 y la anorexia nerviosa es un problema de la casa 1. Son diferentes, pero ambos son considerados problemas mentales. Problemas mentales. Entonces, sabemos también que a veces cuando... ¿Qué es lo que lleva a uno a que no le guste su cuerpo? Sabemos que según en la trilogía de la creación, vemos que Brahma crea, Vishnu mantiene y Shiva destruye. Brahma para crear usa Venus, Mercurio. Vishnu para mantener usa 3 planetas, el Sol, Júpiter y la Luna. Y Shiva para destruir usa 4 planetas, Saturno, Rahu, Ketu y Marte. Entonces Brahma para crear usa 2 planetas, Venus y Mercurio. A veces se dice, ¿qué cosa es un Brahma Dosha? Brahma Dosha significa como que Brahma cometió un error con uno en la forma de crearnos. Usualmente son planetas rayásicos, Venus y Mercurio. Estos 2 planetas son los responsables de nuestra creación. Cuando ambos planetas están afectados en la carta astral, existe un riesgo de una insatisfacción seria de nuestra apariencia física. O sea, si estos 2 planetas están afectados, no nos gusta nuestro cuerpo, no nos gusta, ya sea Venus o Mercurio. A veces puede ser solo Venus que está afectado y Mercurio no, o a veces puede ser solo Mercurio que está afectado y Venus no. Pero si están afectados ambos, ahí como que se produce una insatisfacción seria de la apariencia. Bueno, una cosa es que no te guste tu cuerpo, otra cosa es que se produzca un trastorno mental. Entonces aquí ya entra el principio, el Chitta Dosha. Si yo tengo estos planetas afectados y al mismo tiempo tengo un Chitta Dosha, ahí es donde ya voy a tener un trastorno mental. Entonces Venus y Mercurio, si están afectados, por general dan una insatisfacción de nuestra apariencia. A veces la mayoría de personas que nacen con esta posición planetaria siempre recurren a doctores, a cirujanos plásticos, a cirujanos, doctores que les hagan cambios, los cambios necesarios, especialmente en el cuerpo. No te gusta tu nariz, te la cambias. No te gustan los senos, te lo cambias. No te gustan las nalgas, la barriga, te lo cambias, ¿no? Entonces hay algunos que se hacen las mangas gástricas porque están engordando mucho. O sea, no les gusta el cuerpo y bueno, se cambian. Sin embargo, en los casos de bulimia y anorexia, para ellos los doctores no son suficientes. O sea, para ellos, incluso un anoréxico se hace todos los arreglos, pero aún así piensa que los doctores no son suficientes. O sea, lo que hace el doctor no es suficiente. Lo que hace el doctor no es suficiente. Entonces, sobre todo la anorexia nerviosa significa que uno tiene una visión equivocada de lo que le gusta a uno. Uno puede ver algunas personas que se hacen intervenciones quirúrgicas para cambiar su apariencia. Esto es similar a la anorexia nerviosa, porque hay un problema con lo que ven, hay un problema con lo que ellos ven. Quieren verse diferentes, quieren verse diferentes. Entonces, si uno ve, ¿no?, si el planeta Mercurio está con un maléfico, si el planeta Venus están con maléficos, aquí se activa un Brahma Dosha. Se activa un Brahma Dosha. Entonces son personas que no les gusta su cuerpo, se hacen la nariz, se hacen los senos, se hacen cirugías
porque no les gusta su cuerpo, no les gusta lo que ven. Pero otra cosa es que se active un Chitta Dosha. Y así se activa un Chitta Dosha, ya ahí se crea un problema. Entonces miren sus cartas astrales, si tienen a Mercurio o a Venus afectados. Entonces, si tienen a Mercurio o Venus afectado, eso significa, se puede asegurar que existe una insatisfacción en la apariencia. Ahora vamos a dar algunos pequeños tips que serán de mucha ayuda, algunos pequeños principios que serán de mucha ayuda, especialmente las casas que tienen que estar involucradas. Tiene que ser la casa 4, 8, 10, 4, 8, 10 y 11. Las casas que tienen que estar involucradas. Si estas casas también están involucradas con sus regentes o con sus signos. ¿Cuáles serían los signos? Cáncer, Escorpio, Capricornio y Acuario. Si el Brahma Dosha, o sea, la insatisfacción de Venus con Mercurio, la influencia negativa, si Venus y Mercurio están afectados por maléficos, y si estos dos planetas están afectados y si se conectan con la casa 4, o se conectan con la casa 8, 10 u 11, o si se conectan con sus regentes, el regente de la 4, 8, 10 u 11, o si la aflicción se produce en Cáncer, Escorpio, Capricornio, Acuario, entonces ahí sí podríamos decir que hay una insatisfacción seria del cuerpo. Una insatisfacción muy seria del cuerpo. Yo puedo tener un Brahma Dosha, Marte y Mercurio afectado, pero si no están conectadas estas casas, bueno, no me gusta mi cuerpo, pero bueno, lo supero, lo tolero. Bueno, tengo la nariz así, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo la barriga así, ¿qué voy a hacer? Lo tolero, lo supero. Pero si Venus y Mercurio están afectados, no me gusta mi cuerpo, pero si están en estas casas o en estos signos o con estos regentes, la persona no lo supera. Existe una insatisfacción seria en su apariencia. Entonces, si estos puntos no se conectan, entonces no hay que preocuparse. El problema se manifiesta si se conecta una casa, 2 casas, 3 casas, si se conectan las 4 casas. Imagínense, yo tengo Venus y Mercurio afectado y al mismo tiempo se conecta la 4, la 8, la 10 y la 11. Ahí sí es un problema serio. Usualmente, no todas las personas que tienen problemas con su apariencia tienen anorexia nerviosa o bulimia, ¿no? O sea, yo puedo nacer con Venus, Mercurio afectado y no soy bulímico, no soy anoréxico. Pero si se conectan con estos puntos, puedo volverme bulímico, anoréxico. Pero vamos a enseñar algunos principios fáciles donde podemos determinar si Mercurio está afectado. Hay que ver otros factores que se relacionan con la apariencia. Puede ser un problema de la apariencia, puede ser un problema de rayas, o tal vez no, pero al menos debemos analizar para determinar. Esta es la forma de cómo determinarlo. Primero tenemos que ver a Venus o Mercurio, que no están afectados en la carta astral. Hay que ver si se produce algún bloqueo, un yoga, un bloqueo. Por ejemplo, hay principios que se conocen como los Malika Yogas. Los Malika Yogas, vemos que a veces hay ciertas casas que están seguidas, ocupadas por planetas. Hay que ver cómo termina, cuál es el último planeta que ocupa la casa, si es benéfico o maléfico, para determinar si el Malika Yoga es positivo o negativo. Entonces, si no vemos estos planetas afectados, entonces ya no estamos viendo problemas en la apariencia de la persona.
en la percepción de la persona, en la percepción de cómo uno se ve a sí mismo o qué es lo que le gusta mirar. Entonces, debemos recordar estos principios simples. Entonces, si existen aflicciones en estos planetas, se deben ver estos problemas. Si no hay aflicción en estos planetas, entonces no es necesario mirar las aflicciones, ya que no se necesita. Entonces, vamos a aplicar los diferentes principios con relación de la casa 4 y la casa 5, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a ver cómo se determina el Chitta Dosha, los problemas mentales. ¿Ok? Entonces, esto lo hacemos en el siguiente video y bueno, hasta aquí es el video gratuito. El que quiera adquirir este curso lo puede hacer.